Buenas noches, una nueva emisión de Al Grano del Sistema. Con respecto a aquel problema que tuve, que yo quería hacer una denuncia penal, conseguí un abogado que la hiciese, pues tal vez me dijo, vos la firmás, pero me aconsejó y me dio un montón de motivos por el cual no la haga, para evitar otro tipo de problemas y centrarse en una trama judicial donde no sé cómo vas a salir parado de eso. Bueno, hay que empezar a seguir consejos, porque si no, tenemos problemas. Vamos a empezar. Lágrima de cocodrilo. El llanto del ministro de Defensa, Julio Martínez, en la ESMA no es nada más que la lágrima de un cocodrilo, y que esta puesta en escena es un indicio contundente de que la segunda parte del plan sistemático para la destrucción de la memoria histórica de los argentinos está siendo llevada adelante por el gobierno de Mauricio Macri. Invocó, entre lágrimas, a Carlos Enrique Olmedo, diciendo que era su compañero, cuando Martínez era un niño de 8 años de edad a la muerte del criminal, que murió en un enfrentamiento con la policía. Tampoco se comprende por qué la indemnización de su familia, como si fuera un desaparecido, porque jamás estuvo detenido en la ESMA. El ministro es un ignorante y un mentiroso, porque el jefe de la FARC, Carlos Enrique Olmedo, no murió en la ESMA. Las FARC fueron registradas en Cuba en 1967 y su jefe era el paraguayo Carlos Eduardo Enrique Olmedo, alias Germán, José o el Rubio, abatido el 3 de noviembre de 1971 en el combate de Ferreira en Córdoba, cuando se intentaba secuestrar a un empresario de la Fiat. Olmedo fue el que desarrolló la estrategia entrista. La identidad política del proceso revolucionario requería en la Argentina una formación social de naturaleza nacionalista popular revolucionaria, y el movimiento político social que lo expresaba en el peronismo. Así se explica sucintamente la fusión de Montoneros con la FARC el 12 de octubre de 1973. Estas en realidad incorporaron a sus columnas a los militantes de las demás organizaciones centristas desde los primitivos montoneros. FAP, PB7, 17, luego columna este, Descamisados, luego columna norte, L22. Esta gente larga cosas jugando con la ignorancia de la gente, ¿no? A una máquina de ocultar, una máquina de ocultar. No tienen vergüenza. ¿Y cuál es que estos traidores a la patria? Esto fue escrito ahora en mayo, fines de mayo, por Juan Carlos Marchesini, desde Puerto San Antonio Este. Cuando tuve el gusto de trabajar en el Bolsón en los años 72-75, recuerdo que la familia Montero ocupaba tierras en zona del Manso y el Follel, en una gran extensión. También recuerdo cuando Edersa les pasó una línea con corriente a los chilenos por ese lugar. Ignoro si los Monteros eran propietarios o pobladores de tierras fiscales, pero hay noticias periodísticas que sería el ex gobernador Sáiz quien les vendió al inglés Joy Lewis una importantísima fracción de tierra de las que ocupaban los Monteros, en cuya superficie está el lago escondido. Entiendo que estarían esas tierras en la zona de frontera. Muchas cosas raras hizo Sáiz, pero no creo que haya vendido también el lago. No obstante, hizo 2 viajes a China, con turista a bordo, también de funcionarios de su gobierno, para vender nuestros campos con riego. Luego vendió petróleo irregularmente en Catriel, pero un inglés, ningún argentino y ningún funcionario público puede venderle ni un centímetro de tierra, y mucho menos sobre la frontera con Chile. Todos sabemos que los ingleses son fieles a su corona y los chilenos tienen deudas con ellos por lo de Pinochet, y los ingleses con Chile por Malvinas. Menos aún sabiendo que Drake tiene un monumento en Londres y que en cualquier momento nuevamente tendremos problemas con Inglaterra por nuestras islas. Sea como fuere, Lewis parece tener títulos que le han permitido cercar y hacer camino en su propiedad, no permitiendo que nadie entre hacia el lago sin su permiso, y no lo otorga. Tiene seguridad privada. Salvo a Macri, que pasó los días de Semana Santa con su familia alojándose en la fabulosa residencia de 2.500 metros cuadrados, ya que al parecer no tiene otro lugar para descansar que en lo de Lewis, un inglés. Salvo que tenga intereses particulares que tratar, como Wernick, que ahora tiene que arreglar con Lewis, pues es quien tiene Petrobras en nuestro país.
Lewis posee en Lago Escondido una flota todoterreno y un importante helicóptero que sería utilizado a discreción sin planes de vuelo contratados por las Fuerzas Armadas y que también incluirían viajes a Chile. Según versiones, por lo bueno sería que se instalara un radar junto al lago para monitorear el movimiento de la aeronave, que no salga por los valles volando abajo, operada con personal de seguridad de las Fuerzas Armadas. Y Vialidad Provincial con una topadora debe hacer el camino hasta la costa del lago y todo a su alrededor, donde se pueda para el turismo y nuestras autoridades. Y nuestra justicia que no actúa al respecto hace años y debería aclarar el motivo o si hay alguien desde arriba que estaría frenando su proceder. Lewis tendrá todo el apoyo que le dan las libras esterlinas y la corona británica, que le ha levantado un monumento a filibusteros Drake, pero nosotros aún no somos kelpers, a pesar de nuestras autoridades. ¿Qué dirán los argentinos héroes de Malvinas, donde la gente de Drake se está explotando el petróleo en nuestra plataforma submarina, a pesar que recientemente la Corte Internacional de la Haya falló a nuestro favor? ¿O serán nuestros gobernantes traidores a la patria? Y seguimos con temas parecidos. Lo de Susana Malcorra, que ya es una vergüenza nacional. Y escuchen todo esto, porque esto que van a escuchar no se lo dice nadie. Mauricio Macri considera que sería un triunfo personal si la ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra, es elegida secretaria general de las Naciones Unidas. Por eso resolvió menemizar la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas, el mayor escollo que tenía hasta ahora la canciller en su carrera hacia el máximo organismo diplomático mundial. Ocurre que por la cuestión Malvinas, Gran Bretaña, que tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad y a través del Commonwealth, tiene influencia sobre más de 40 votos en la ONU, y no habilitaría la candidatura de la canciller argentina, con la que Londres tuvo buenas relaciones cuando era jefa de gabinete de Ban Ki-moon. No fue ajena a la intervención del Departamento de Estado de los Estados Unidos ni de la Cancillería de Francia e Italia en apuntalar la candidatura de Susana Malcorra y la búsqueda de una fórmula que permitiera un acuerdo. Y ahora escuchen esto. Oscar Laborde, en un reportaje radial, dijo lo siguiente, textual: es una mujer del Departamento de Estado. Entre 1979 y 1985 estuvo en IBM, justo cuando salta el hecho de corrupción conocido como IBM Banco Nación. Luego fue CEO de Telecom. En 2002 arma en Madrid la consultora Betis Management. Esta empresa no tiene ninguna actividad durante 2 años y sin presentar balances u otra documentación a las autoridades financieras españolas. En 2004 ocupa uno de los 10 principales lugares de la ONU, el Programa Mundial de Alimentos, que maneja 1.700 millones de dólares, tiene 30 buques cargueros, 70 aviones Hércules y 5.000 camiones a su cargo, maneja 80.000 hombres y tiene presencia en 80 países. Extraño que se le hayan dado a una persona que en los últimos 2 años no haya hecho nada y que no la pide la Cancillería Argentina. Estos cargos son consultados con los gobiernos a donde pertenece el funcionario. Además, son negociados dentro de la ONU. Y dárselo a un improvisado que no tiene experiencia en ninguna cancillería es muy raro. Es allí donde empieza la sospecha fuerte que depende del Departamento de Estado. Luego va de secretaria general de apoyo sobre el terreno, es decir, coordina la logística de las misiones de paz. Ella articula los recursos de la ONU, del personal militar de esos países y de todos los recursos de los contratistas. Después de eso, sin pasar por la Cancillería Argentina, en 2012 es jefa del gabinete de Ban Ki-moon. El anterior que estaba en lugar de ella estuvo 40 años en la Cancillería India. Y el último cargo que tuvo fue embajador de la India ante Naciones Unidas. Es muy evidente que es del Departamento de Estado. Investigando en Wikileaks, se encuentra que Susan Rice, la embajadora en aquel momento de Naciones Unidas, explica los cables secretos. Le daba órdenes directas que ella obedecía. Si había que ayudar al gobierno de Sudán, si había que perjudicar al gobierno de Siria, a la oposición en Siria, era un instrumento del Departamento de Estado. Textual todo esto. Lo que hace el gobierno de Macri es blanquearla con experiencia siendo canciller de Argentina.
Es un plan admitido por Macri, ya que tenía en mente para ese cargo a Fulvio Pompeo y necesitaba prestar la Cancillería para ese objetivo. Malcorra vive en un piso de Sheraton porque siempre pensó que iba a estar poco tiempo en el país. ¿Sabían esto? Y ahora vamos a leer algo que tiene que ver con esto, que lo mandó Javier Llorens de Córdoba. Es la Cancillería de la entrega. A pocas horas de llegar a la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri firmó un decreto designando al diplomático Carlos Foradori como vicecanciller. Abogado, radical, licenciado en Relaciones Internacionales, máster de la Universidad de Harvard y Johns Hopkins. Será el número 2 de la canciller Susana Malcorra, de buenos vínculos con Estados Unidos. Aunque su nombre no diga mucho, Foradori, ex embajador en Zimbabue y Guatemala, es un viejo diplomático de carrera. Desde la Cancillería bajo el gobierno de Carlos Menem, coordinó la unidad de trabajo del Atlántico Sur, con el cual se llegó a un dudoso acuerdo con el Reino Unido para establecer los interrumpidos vuelos a las Islas Malvinas e intentar controlar la pesca en la zona. Su importancia radica en que este acuerdo fue el primero que se firmó respecto entre Argentina e Inglaterra luego de la Guerra de Malvinas de 1982. Mediante él se consintió que los argentinos debían portar pasaporte visado para ingresar a Malvinas. Y se hizo intervenir en la negociación a los consejeros isleños, postura que tradicionalmente habían sido rechazadas de plano por Argentina. Además, en su currículum, el flamante canciller de Macri ostenta como una de sus principales manchas diplomáticas el haber defendido el controvertido Tratado de los Hielos Continentales con Chile de 1991, rotundamente rechazado por el Congreso argentino durante años. El mismo, formalizado también por el izquierdo ante el menemismo, consistía en la caprichosa entrega a Chile de miles de kilómetros cuadrados de superficie de hielo que pertenecían a la provincia de Santa Cruz, con el objeto que a su vez Chile firmara el polémico Tratado de Integración y Complementación Minera para poder hacer factible la explotación del yacimiento aurífero de Pascua Lama, Calabarra y Golf, y el cubífero de Pachón, de Estrata. Curiosamente, esas tramas diplomáticas recién prosperaron tras la detención y juzgamiento del general chileno Augusto Pinochet en Londres. No obstante, el diario Clarín, tergiversando la cuestión, recientemente afirmó que la antipatía hacia el vicecanciller de Macri provenía porque justamente Foradori la había corregido técnicamente la poligonal en el caso de los hielos continentales, cuando en realidad sucedió todo lo contrario. Mientras se resolvía el acuerdo con Chile de los hielos patagónicos, la detención de Pinochet en Londres abrió paso a otro convenio con el que intervino Foradori como coordinador de la Unidad de Trabajo del Atlántico Sur, pero esta vez a favor de Inglaterra y sus intereses en Malvinas. Como consecuencia de que a esa inusitada detención, Chile respondió suspendiendo los vuelos que LAN Chile efectuaba semanalmente a Malvinas desde Punta Arenas para abastecer las islas y trasladar a la numerosa población chilena que trabajaba en ellas. Esa oportunidad abierta por la bruta desconexión de las Islas Malvinas con el continente y los problemas que ello aparejaba a los isleños y al Reino Unido fue desperdiciada por el canciller Italiano y Foradori, quienes finalmente arribaron a un anodino convenio a mediados de 1999, logrando que a cambio de interceder ante Chile para que rondara sus vuelos en Malvinas, este hiciera una escala en Río Gallegos, donde podrían embarcar pasajeros argentinos munidos de pasaporte para realizar una corta visita como turistas a las islas, en la medida de su capacidad receptiva. Foradori es presentado actualmente por la prensa como un radical, pese a haber sido un cuadro en las relaciones exteriores menemistas, basadas como en las relaciones carnales y la seducción de los isleños, a pesar de que sus éxitos diplomáticos, conforme a la vista, son deplorables o anodinos, como para honrarlo con el cargo de vicecanciller. ¿Usted cree que esto es casualidad, todo esto? No. Fíjese por qué. Sigamos en el sur. La Patagonia va a ser un silo nuclear. Chile y Suecia establecen una valija diplomática camino de Israel. Pronto comenzarán las primeras emigraciones de judíos a la Patagonia desde Suecia, Inglaterra e Israel. ¿Por qué esta operación diplomática? Habría que hablar
más bien de una operación de inteligencia civil antimilitar en Chile. Y porque la Patagonia va a acoger al primer grupo de 20.000 judíos suecos que han comenzado a huir de la ciudad de Malmö por los musulmanes. A cambio, el gobierno judío masónico sueco va a dar a Chile tecnología y transporte. Bachelet también ha visitado Inglaterra para acoger una inmigración de 284.000 judíos residentes en Inglaterra que irán a kibutz en construcción en la Patagonia. Pues la mayoría de los judíos británicos sienten que no tienen futuro en el Reino Unido. ¿Por qué ahora de nuevo? El riesgo de un golpe de Estado en Chile por militares patriotas soberanistas es una realidad, en contra de la entrega de Chile y el control de su ejército de la Patagonia de Israel. Proceso muy avanzado, pero quedan todas las operaciones de repatriación judía de Israel a la Patagonia chilena y que Argentina pendiente. Y que se quiere acelerar por la radiación emitida en la central nuclear de Dimona en Israel. ¿Esto lo sabían? Se quiere acelerar por la radiación emitida por la central nuclear de Dimona en Israel. El secreto mejor guardado hasta ahora de la fuga radioactiva que podría matar a parte de la población israelí lentamente por la contaminación del Mar Muerto y el Neve Zohar, lago muy salado en las proximidades. La realidad del accidente en sí puede que ni tenga que ver con la fuga de la central, sino con una fuga en el almacenamiento de plutonio radioactivo para su aplicación en misiles balísticos, en la que ha ocurrido un grave accidente. Israel podría quedarse sin agua potable, ni agua para la ducha, al no poder ser ingerida ni utilizada para nada. La cosa más grave de lo que parece, porque podría haber una partida de misiles llevados a Chile en los submarinos nucleares Dolphin regalados por Angela Merkel, que han llegado a las bases secretas submarinas de la Patagonia chilena, por lo que pidieron que no se comieran las miles y miles de sardinas aparecidas muertas en Valdivia, sur de Chile. Tengo las fotos, es una cosa de locos eso, probablemente debido a la radiación liberada en el agua en el transporte de plutonio y misiles nucleares. La Armada Marítima Chilena de Valdivia ha participado en las labores de limpieza, lógicamente para enterrar el pescado en zona segura y aislada. Otra pregunta, ¿por qué la desembocadura del río Cuele? Sencillamente, es una ensenada con profundidad suficiente para submarinos y una base submarina israelí, y porque es el punto más cercano y en el mismo paralelo a San Carlos de Bariloche en Argentina, a 350 kilómetros. Para desembarcar misiles nucleares israelíes transportados por los Dolphin. La distancia de San Carlos de Bariloche a lo que sería el punto de desembarco en el Atlántico en Puerto Lobos y el Bolsón es ahí un paralelo y sería 784 kilómetros. Así que está claro el por qué le dijeron que huele en la región de Valdivia. Fue el motivo de visita a Valparaíso del comandante en jefe de Marina de Israel, vicealmirante Ran Rosberg, reunido con el contraalmirante Arturo Undurraga, comandante en jefe de la primera zona naval de Chile, para conceder y planificar el envío de plutonio y misiles del arsenal israelí en Dimona a Chile y Argentina. ¿Está Chile o Argentina permitiendo el desarrollo de un centro nuclear secreto en la Patagonia para uso exclusivo de la comunidad judía que vendrá y el ejército israelí para el desarrollo del plutonio? La pregunta no es descabellada. Si Israel se traslada a Patagonia, lo haría evidentemente con su tecnología y la energía nuclear y el arsenal militar nuclear serían parte del desarrollo de su industria, en un periodo que comenzaría en 15 años. Israel separaría por alambrado de espinas y misiles lo que es la Patagonia del resto de Chile y Argentina. ¿Qué tal? Amenaza israelí. Las maniobras militares conjuntas organizadas por los enemigos son percibidas como ejercicios de guerra nuclear no disimulados destinados a menoscabar la soberanía. Su respuesta militar sería efectuar ataques nucleares preventivos y ofensivos, advierte el comunicado. En una declaración recogida el viernes por la agencia oficial de Min de Yuif, el ministro de Defensa de Israel criticó a Argentina por el apoyo a Palestina. Debemos estar siempre listos en cada instante para utilizar nuestro arsenal nuclear. El ministro de Defensa de Israel amenaza con reducir a Argentina a llamas y cenizas. Las maniobras militares conjuntas organizadas por los enemigos son percibidas como ejercicios de guerra nuclear, no disimulados, destinados a menoscabar la soberanía. Su respuesta militar será efectuar ataques nucleares preventivos y ofensivos, advierte el comunicado. La Comisión de Defensa Nacional afirma que los planes de ataque nuclear preventivo en nombre de la justicia
fueron elaborados y están listos para ser aplicados incluso en caso de más mínima acción militar. Yo lo vengo diciendo desde que hablé del plan de Tormenta Blanca. A mí, yo esto lo vi hace mucho tiempo. Vamos a bajar un poco a la Argentina. Lo tenemos al presidente Macri gracias a los cordobeses. Porque la elección que hizo Macri en Córdoba fue definitoria para ganar. Sacó una 70%, una cosa de loco lo que sacó en Córdoba, y con eso en la segunda o tercera provincia de la Argentina le alcanzó para llegar a esto. Y los votos de Macri los sacó de la mano de la Sota, y un día los cordobeses van a tener que responder cómo permitieron en una provincia que en un tiempo determinado fue la docta, la provincia más culta de la Argentina, le permitieran meter un feudo de la manera que se le metieron. Uno suponía que los cordobeses estaban educados de otra forma, no para que le metieran un feudo de esa forma, como se lo pusieron ahora con De la Sota. Este artículo lo envía Lázaro Llorens y dice: el hotel en Cenusa, el hotel sur de la Sota. Y escuchen de este socio político de Macri y ex empleado de los Macri. Está frente a la Laguna Mar Chiquita, tiene 30 habitaciones, cancha de golf, spa y casino. Para su construcción se gastaron 336 millones de pesos, 10 veces más que el presupuesto original. El constructor fue aportante de la campaña de la Sota. Es el Ancelusa Hotel, Casino y Spa. Un lujoso hotel de 30 habitaciones, con cancha de golf, servicio spa, casinos, con tragamonedas, que fue construido por De la Sota en el pueblito de Miramar, frente a la selva y laguna de Mar Chiquita o Mar Ancenusa, ubicado a 190 kilómetros de la capital cordobesa. El clima comenzó a agitarse a comienzo de la semana pasada, cuando luego de reiterados pedidos de informe de los legisladores de la oposición, Lotería de Córdoba, sin mostrar documentación, informó que el lujoso hotel de Ancelusa se habría gastado 336 millones de pesos cuando su presupuesto original era de 40 millones. Nosotros lo que queríamos en la Cámara era un pedido de informe para que la legislatura pidiera información y para que todos supiéramos lo que había salido el hotel. Y como no logramos que contestaran nunca, lo que hice fue someter a votación en el recinto para que la Cámara votara en el pedido de informe, algo que habitualmente no se hace. El resultado final fue: lo mandaron directo al archivo en un acto de prepotencia, describió el legislador Aurelio García Elorrio. Lo que hicieron fue sacarnos a quienes somos opositores y hemos amenazado con llevar este tema a la justicia, la prueba, y la han llevado donde ellos la quieren esconder, el Foro Anticorrupción, que es donde va a terminar recayendo esta causa. Allí la van a terminar investigando los dos fiscales anticorrupción, que son la vergüenza más grande que tiene la provincia de Córdoba, vaticinó por su parte el legislador Juan Pablo Quinteros. 11 millones de pesos por habitación pagó Lotería de Córdoba. El costo de una habitación en un hotel de estas características ronda entre los 70 y 100 mil dólares. Es decir, entre 1 y 1.400.000 pesos. Sin embargo, la Sota pagó 11 millones, casi 8 veces más, y no mostró los gastos. Según la oposición, esta inversión sería casi irrecuperable. Estiman que, presuponiendo una ocupación hotelera del 100% durante todos los días del año, algo imposible, a una tarifa de 2.500 pesos por la habitación doble, el gobierno tardaría más de 12 años en recuperar su capital nominal, sin computar los costos fijos del hotel y mantenimiento. Por eso la legisladora de Córdoba Podemos, Liliana Montero, no dudó en caracterizar su construcción como un verdadero choreo a los cordobeses. Analizado por metro cuadrado, también sus costos elevados. Se gastaron 336 millones de pesos en construir 11.000 metros cuadrados, lo que arroja un costo de 30.000 pesos el metro, cuando en Córdoba el costo de construcción del mes de marzo, según índice publicado por el propio gobierno, es de 8.729 pesos, o sea, 3 veces menos. Como todo el proceso licitatorio de la Lotería de Córdoba de manera privada, mediante concursos, no licitaciones públicas, no se conoce hasta ahora quiénes fueron las empresas
ejecutaron los trabajos, ni cuánto cobraron por ello. Si hubo un concurso público, nunca dejaron de cotizar más de 5 empresas y la obra se dividió por sectores. No fue una sola empresa la que hizo la obra. Se limitó a decir Zavala, ex titular de Lotería de Córdoba, sin mostrar documentación. Una de las constructoras que se adjudicó los trabajos civiles, según lo publica en su página web, fue Ayasa Fombela, una empresa novata de nulos antecedentes como contratista del Estado, cuyo titular, Ignacio Fombela, aparece como aportante en 2 oportunidades de la campaña del peronismo cordobés, 2009, donde hubo varios empresarios amigos del poder, entre ellos el gran operador de la autopista Horacio Miró. A todo esto se añade que los recursos utilizados para construir el lujoso hotel casino en medio de dramáticas inundaciones fueron extraídos de fondos cuyo destino por estatuto de la lotería debían ir a ayuda social, principalmente al plan alimentario de Córdoba conocido como PAICOR, que sufrieron importantes recortes durante la última gestión de De la Sota. Esta millonaria obra se podría haberse hecho sin costo alguno para el Estado. En junio se le vencía el plazo a la empresa SET de Rogio, que es la que tiene el negocio del juego en Córdoba, para realizar el 5.º hotel al que se comprometió por contrato. Entonces, ¿para qué gastar semejante cantidad de dinero si el gobierno tenía quien se lo hiciera gratis? Si ellos creían que haciendo un hotel casino en Miramar ayudaban a la zona, lo podían haber hecho gratis, sin necesidad de que la provincia invirtiera nada, cuestionó García Lorrio con sentido común. Cordobeses, ¿cuánto hace que lo tienen a este? 20 años ya, ¿no? Porque ya los mandatos de él, los mandatos de Schiaretti, los mandatos de él de vuelta, ahora viene Schiaretti otra vez. Aclare, muchachito, ¿eh? ¿Cómo le metieron en el feudo, eh? Peor que el de Santa Cruz le metieron ahí. El de Santa Cruz ya más o menos está terminando. Y empezó creo que después de ustedes. Y este sigue, sigue. No hay problema con este. Quiero hacer un par de anuncios antes de terminar con el tema este de los anuncios previsionales que hizo Macri. Si bien es loable todo lo que se haga respecto con los jubilados, como estrategia política siempre debemos manejarlo con prudencia. Hay que ver esto en funcionamiento para observar los resultados, no sea cosa de lograr un efecto político importante con 2 pesos. Yo noto varias cosas que me generan desconfianza. Primero, esa diferencia entre los que tienen sentencia y los que no. Unos cobran el total y otros 4 años, cuando la diferencia de presentación puede ser de días o de la vocación de los jueces. Es decir, se puede dar el caso de que alguien presentó antes, pero el juzgado aún no tuvo sentencia. No hace falta recordar el concepto que tenemos de la justicia y lo que se ha hecho durante los amparos por el corralito del 2002. No tengo ningún motivo para confiar en la justicia. Entonces yo no entiendo por qué hay tanta diferencia. Y acá hay que mandar una segunda cosa. A los jubilados que le van a pagar 4 años. Si usted tiene 10, yo conozco gente que hace 10, que reclamó de 10 años y le pagan 4. Es decir, ahí ya nomás le están serruchando el 60% de su reclamo. Ahí nomás. Y después vamos a ver otra cosa. Segundo, acá venimos, el monto máximo de actualización del 45%. Es decir, si tomamos la jubilación actual de 4.950, significaría 2.227 de máxima. De ahí para abajo, porque casi todos se han jubilado con moratoria. Y aquí viene lo primero que no entendemos. El aumento del mínimo vital y móvil, que de 6.060 en el 2015 pasa a 6.810 en junio. 12,4, cuando estamos hablando de inflación de del 30 ya. 7.560 en septiembre, otro 11%, y 8.060 en enero de 2017, total un 33%, pues está hablando ya de inflación del 40 y pico. Con este valor del salario mínimo vital y móvil, con cualquier aumento que se otorgue se cumple con la ley del 82%, quedamos bien con 2 pesos. La otra cosa que no se entiende es esa nueva jubilación sin moratoria, para aquellos que no tienen los años de servicio que se establece el 80%, con el 80% del mínimo.
En este caso y en el anterior, de los que se jubilaron con moratoria del Estado, el Estado se desentiende de la falta de control. La gran mayoría de la ciudadanía que trabaja en la actividad privada y al momento de jubilarse pasó por una gran cantidad de empleos, muchos en negro, sin control de las autoridades, y en muchísimos casos, y esto lo saben bien quienes se jubilaron con moratoria, que los primeros aportes, 30 o 40 años atrás, rara vez aparecen. Y también es producido por la falta de control. Es decir, que estamos blanqueando a aquellos empleadores que no depositaron aportes y deberían estar presos, porque se han quedado con retenciones efectuadas a sus empleados. Esto no es evasión, es robo, porque el aporte jubilatorio es una parte que aporta al empleador y otra parte que aporta que retiene al empleado. Cuando el empleador no paga, tampoco paga lo que le retuvo al empleado. Si hay gente acá, cuando usted tiene 20 años, 21, 22 años, empieza a trabajar y el empleador lo mira fijo y dice, este se jubila dentro de 40, 45 años. Cuando se vaya a jubilar, ¿dónde? Yo no voy a estar más. Pregúntenle a la gente mayor que se ha jubilado y qué pasaba con los aportes que tenía de hace 40 años atrás. Estamos hablando de los que tienen aporte, estamos hablando de los que no tienen nada de aporte. Estamos hablando de los que tienen de aporte, que trabajaron toda su vida, trabajaron 40 años. Y al momento de poder justificar, cuando se van a jubilar, pueden justificar 24, 25, 26. Porque el resto se lo chorearon o trabajaron en negro. Y todo eso es culpa de un Estado que no controló. No es este, es todos los Estados. El Estado argentino de siempre no controló. Entonces ahora los gobiernos, en vez de apretarle las clavijas a los que evadieron o se robaron la plata, no, blanquean la situación. Que se jorobe, que se joda el que cobra. Típico del Estado argentino, del que fue y que va a venir. Y el gobierno aplica en este caso tarifa plana al igual que los servicios. Es lo mismo el que no aportó que al que le robaron sus aportes. ¿Vamos? Por eso, hay varias cositas que acá se van a ver recién cuando se pague. Con los índices que usan. Si ese índice que ponen un tope del 45% tampoco se entiende por qué, si es el mismo que se va a usar para pagar la retroactividad. Entonces, cuando usted puede hacer una denuncia a un juicio, un amparo, y el abogado le ha dicho, usted puede cobrar tanto por esto, 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos. Vamos a ver cuando llegan las liquidaciones cuántos cobran de lo que le dijo el abogado hace 4, 5, 6 años. Por eso esto se va a empezar a dilucidar cuando se cobre. Ahí se va a ver cómo se aplican los coeficientes y todo lo demás. A mí me está sonando que se están sacando del medio un problema con 2 pesos con 50, aprovechándose que estamos hablando de gente que tiene 75, 80, 85 años. Es muy probable que se estén haciendo esa viveza. Yo a la dirigencia política argentina no creo absolutamente nada. Bueno, vamos a terminar esto y escuchen porque esto viene pesadito. Paga por el costo político y expresó textual: yo no vine acá para hacer lo que a mí me conviene, yo vine acá para ayudar a que los argentinos tengan una mejor oportunidad. Si Mauricio está convencido que vino a ayudar, estamos en el horno. Se hace distraído con su pasado. La mejor forma de ayudar a la Argentina es devolviendo todo lo que se llevó cometiendo ilícitos y negociando con gobiernos corruptos. No viene a hacer ningún favor, viene a cerrar negocios contra el país. Por eso tiene en su gabinete 27 funcionarios con vínculos directos con Wall Street. Por eso tiene una canciller denunciada por responder a la Secretaría de Estado. Y ahora viene a proponer un blanqueo para la propia corrupción, con la desvergüenza de no explicar por qué este blanqueo es bueno y los otros son malos. Y ponen en medio a los jubilados como un gran golpe bajo de quien dijo que no tenía nada que ver con la vieja política. Y poner en medio a los jubilados tiene que ver también con las críticas hechas en su momento al gobierno anterior respecto al veto del 82%. Ustedes criticaron todo el gobierno anterior y para eso lo votaron, y por eso lo votaron. Comiencen a diferenciarse entonces. Yo estuve observando las facturas de Edesur del año pasado y el monto del subsidio era del 37%.
del total del consumo. ¿De dónde salen los aumentos del 500 o de más del 1000%? ¿Por qué ahora nos enteramos de que lo que transporta y distribuye la energía llevan apenas un 20 o un 25% de ese aumento? El resto va a los productores. Es decir, están cerrando negocio con las multinacionales petroleras. Por otro lado, no hay antecedentes en el planeta de un aumento de ese porte de una sola vez, lo que sugiere otra intencionalidad. Si tenemos en cuenta que en la Patagonia los aumentos superan el doble de la media nacional, estamos dados en la zona de máxima producción de hidrocarburos, lo que se está generando son las condiciones del plan Andimia. Cuando un presidente tiene a su lado mayoría de funcionarios que han trabajado directamente para lo que diagraman el nuevo orden mundial, a su vez él mismo manifiesta que no entiende de los problemas de soberanía, primera premisa del nuevo orden mundial, y enciende una mecha en un país donde ya las cosas estaban caldeadas, no queda otra cosa que pensar que la desaparición de la Argentina está sellada y convenida. Y esto es posible porque el chorulismo, que ahora reconoce haber pagado facturas bajas de servicios, jamás se manifestó en contra de pagarlas, como tampoco del dólar barato que le permitía viajar al exterior y vaciar los free shop durante la gestión de Cristina. Es tanta la hipocresía que en la presentación de la ley de blanqueo y el tema de los jubilados, Macri menciona la palabra honestidad. O estamos ante un gran fabulador o ante quien se autoconvenció que es un mesías. Cualquiera de las dos alternativas es gravísima. Al hablar de religión, aparecen algunas voces disonantes criticando con el argumento que la misma es una creación del sionismo. Esa forma de pensar, aunque consideren tener buenos argumentos, es trabajar para el mismo sistema. Porque justamente en esta guerra espiritual que nos proponen, una forma de vencer es vaciarnos del contenido. Ante semejante lucha desigual que nos proponen y el desarme material que nos han provocado, solo quedan dos alternativas: abandonar la lucha o enfrentar al enemigo. Si decidimos lo segundo, solo tenemos un arma y es la fe. Por lo que le digo a los paladines del desaliento, si no están de acuerdo, háganse a un lado. Llegamos hasta hoy con millones de mártires al hombro. Mártires que hoy prefieren ser crucificados antes de convertirse al Islam en Medio Oriente y en Nigeria. Si la Iglesia Católica es la más perseguida en el planeta, a pesar de la traición de sus vicarios, por algo será. No vamos a cometer el error de Europa, que tuvo su época de gloria bajo la señal de la cruz y su decadencia cuando la abominó. Francia está pagando hoy haber abandonado la Iglesia en 1789 y todos los días recibimos señales acerca del peligro comunista del nuevo orden mundial. Quien no las quiere ver, que no las vea. Cuando los hombres de la Iglesia son demasiados cobardes para cumplir su deber, Dios los avergüenza llamando a una mujer para que lo haga por ellos. La doctora Anca María Cernea, del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Víctor Babeș y presidenta de la Asociación de Médicos Católicos de Bucarest, Rumania, pronunció la siguiente ponencia en el sínodo convocado el 27 de octubre pasado por Francisco. Dijo lo siguiente, textual: Santidad, padres sinodales, hermanos, represento a la Asociación de Médicos Católicos de Bucarest. Pertenezco a la Iglesia Católica Rumana de rito griego. Mi padre era un dirigente político cristiano que estuvo encarcelado durante 17 años por los comunistas. Aunque mis padres estaban comprometidos para casarse, no pudieron hacerlo hasta 17 años después. Durante todos aquellos años, mi madre esperó a mi padre, sin siquiera saber si estaba vivo. Fueron heroicamente fieles a Dios y a su compromiso. Su ejemplo demuestra que la gracia de Dios puede sobreponerse a unas circunstancias sociales terribles y a la pobreza material. Los médicos católicos que defendemos la vida y la familia vemos que ante todo nos encontramos en una batalla espiritual. La pobreza material y el consumismo no son la causa primera de la crisis de familia. La causa primera de la revolución sexual y cultural es ideológica. Nuestra Señora de Fátima dijo que los errores de Rusia se propagarían por todo el mundo.
Se hizo primero de forma violenta, con el marxismo clásico, matando a decenas de millones de personas. Ahora se hace mediante el marxismo cultural. Hay una continuidad desde la revolución sexual leninista a través de Gramsci y de la Escuela de Frankfurt hasta la actual ideología de los derechos homosexuales y de género. El marxismo clásico pretendía rediseñar la sociedad adivinándose por medios violentos de la propiedad. Ahora la revolución va más lejos. Pretende redefinir la familia, la identidad sexual y la naturaleza humana. Esta ideología se hace llamar progresista, pero no es otra cosa que la tentación de la serpiente antigua para que el hombre se haga el amo, reemplace a Dios y organice la salvación de este mundo. Es un error de naturaleza religiosa, es gnosticismo. Los pastores tienen la misión de reconocerlo y de alertar al rebaño de este peligro. Buscad pues primero el reino y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. La misión de la Iglesia es salvar almas. En este mundo el mal proviene del pecado, no de la disparidad de ingresos ni del cambio climático. La solución es evangelización, conversión, no un dominio cada vez mayor por parte de las autoridades, no un gobierno mundial. Esos son en día hoy los agentes principales de la imposición del marxismo cultural por medio de el control de la natalidad, la salud reproductiva, los derechos de los homosexuales, la ideología de género, etc. Lo que el mundo necesita hoy en día no es que se limite la libertad, sino libertad verdadera, liberación del pecado, salvación. Nuestra iglesia estuvo prohibida durante la ocupación soviética, pero ninguno de nuestros 12 obispos traicionó la comunión con el Santo Padre. Nuestra iglesia sobrevivió gracias a la determinación y el ejemplo de nuestros obispos que resistieron las cárceles y entre el terror. Nuestros prelados pidieron a los fieles que no siguieran al mundo, no que cooperaran con los comunistas. Ahora necesitamos que Roma le diga al mundo: arrepentidos de vuestros pecados, volved a Dios porque el reino de los cielos está cerca. No solo nosotros los católicos laicos, sino también muchos cristianos ortodoxos están rezando fervorosamente por este sínodo, porque como ellos dicen, si la Iglesia católica se entrega al espíritu de este mundo, será muy difícil para todos los demás cristianos resistirlo. Fuerte la doctora, ¿no? Estamos en el final de los tiempos. Cuando éramos jóvenes, no pensábamos que seríamos protagonistas del desguace de la Argentina y del apocalipsis nuclear. La realidad es que estamos en los umbrales y, como dije más arriba, abandonamos la lucha o presentamos batalla. Y como dijo Luther King, si supiese que el mundo termina mañana, hoy todavía plantaría un árbol. En esta guerra de siglos, el sistema ha ido socavando nuestros principios y establecido la idea de que la economía rige al mundo. Y a partir de allí lo que se discute es si la economía está antes o después de la política, o si la economía debe estar al servicio de la población. Todos esos analistas obvian que el sistema, antes de imponer su modelo económico, atacó a la Iglesia Católica. Para que la primera revolución industrial tuviese lugar, hubo que producirse el cisma de Lutero, ya que la Iglesia Católica no permitía la explotación del hombre por el hombre, que derivaba del cambio que se producía al pasar de la artesanía a la fabricación industrial, y del éxodo de la campiña a hacinamientos urbanos. No me hablen del divorcio de Enrique VIII, no compro el discurso oficial. Si entendemos esto, comprendemos que la discusión económica es a donde nos quiere llevar la élite que promueve el nuevo orden mundial, cuando en realidad se debe regresar a un orden basado en otros principios, como dije en el programa anterior: la custodia de nuestros derechos, la solidaridad y la caridad. Debatir en qué se basa el principio de autoridad, no como ahora, devenido de una votación de la sociedad totalmente dispar y desinformada. Es complicado dar estos mensajes cuando a la gente le importa tener el último celular fabricado. Lo que no se entiende que la lucha por conseguir ese celular es lo que nos ha puesto al borde del precipicio. Un planeta que tiene millones de años se destruyó en 100. ¿De quién es la culpa? ¿Quién rompió el orden natural? ¿Quieren ser partícipes de su propia esclavitud? Pues sigan como hasta ahora. Digo partícipes porque si no quieren ver las señales,
Si la codicia lo supera, si la destrucción del planeta nos interesa, pues entiérrense con él. Seremos pocos, pero daremos batalla. Como los 300 en las Termópilas, venderemos caro la derrota. Ahora se entiende la designación del Papa argentino. En una guerra nuclear como la que se pronostica a corto plazo, la Patagonia cotiza muy alto. Y la Argentina es un país aún creyente y mariano, que puede convocar multitudes a los centros espirituales en todo el territorio. Por lo tanto, hay que imponer un Papa que responda al nuevo orden mundial y que socave esa base espiritual llenándola de confusión y falsos mensajes, que nos lleve directamente a aceptar las premisas de la nueva iglesia que propone, igual que el anticristo del Apocalipsis, y así recibir a los conquistadores con resignación. Todo está preparado para el zarpazo final: los movimientos del enemigo, la complicidad de los gobernantes, la técnica para que la Patagonia se alce en contra del resto de la nación. La mesa está servida, los comensales entrando al salón, afuera el pueblo protestando, algunos con velas, otros batiendo cacerolas, muchos sacando fotos con el celular o enviando mensajes de texto. Pocos, muy pocos, se reúnen en la jabonería de Yates. ¿Se repetirá la historia? Buenas noches.